Hola amigos, bienvenidos a su canal Moléculas de Salud con JC. Gracias por estar viendo nuestros videos y por su fidelidad al canal. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que se nos solicitó. Vamos a hablar sobre botiquín de primeros auxilios. Hubo alguien que nos mencionaba que ¿cómo puedo hacer un botiquín de primeros auxilios? Yo soy maestra de parvularia y me han pedido que haga un botiquín de primeros auxilios y lo compro o lo venden ya hecho o qué es lo que le tengo que poner. Vale. Para ti, Irmita, hasta allá a Perú, te vamos a contestar la pregunta. Pero antes vamos a hablar de qué son los primeros auxilios, porque cuando hablamos de botiquín de primeros auxilios se nos viene a la mente qué son los primeros auxilios. Vamos a definir algo sencillo. Los primeros auxilios son las primeras medidas que una persona toma cuando una persona tiene un accidente. Y para eso, usted necesita un conocimiento básico de primeros auxilios y sus manitas. Pero, aparte de eso, usted va a necesitar ciertos insumos, ciertas situaciones físicas en un botiquín. Y aquí viene el detalle. Emita, tú puedes hacer el botiquín de cartón, pero el botiquín tiene que tener ciertas características. Y te voy a contar algo. Primero, el botiquín tiene que estar ubicado siempre en el mismo lugar. Tiene que ser accesible a las personas que lo necesitan. Y nunca tiene que estar bajo llave. Porque aquí venimos a situaciones que nosotros hemos conocido, que el botiquín está en la gaveta del gerente, del jefe, de la enfermera empresarial, pero que ese día no llegó la llave o ese día no llegó porque tenía libre y entonces ¿de qué sirve el botiquín? Entonces las características que te mencioné son las que te acabo de mencionar importantes. Siempre en el mismo lugar, tiene que estar bien identificado, tiene que ser de libre obtención, y debe haber una persona responsable de ese botiquín. Y esa persona responsable tiene que llevar un control de la entrada y salida de los componentes que están dentro del botiquín. Llamémosle insumos, llamémosle antisépticos, llamémosle antialérgicos, etc. Esta persona es la persona que va a estar encargada porque ese botiquín necesita limpieza. Y esa limpieza tiene que ser periódica, mantener un botiquín limpio, presentable. Acuérdate que sirve para primeros auxilios. Ahora, ya que te hablé del botiquín, tú lo puedes hacer de cartoncito, como te decía. Nosotros en la miniatura te mostramos uno que tenemos nosotros aquí en la clínica Semesa, donde adentro vienen todos los componentes que deben tener como mínimo un botiquín de primeros auxilios. Ahora, obviamente que el botiquín de primeros auxilios va a depender el contenido de la edad de las personas a tratar y del tipo de empresa, del tipo de lugar de trabajo. No es lo mismo hablar de un botiquín para niños que de un botiquín para personas que trabajan en una fábrica, en una maquila, en una llantería. Son diferentes. Eso tiene que ser adaptado dependiendo de el tipo de accidentes o de lesiones que se puedan dar en un momento determinado. Ahora, hay botiquines generales, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero tú tienes que adaptarlo lo mejor que puedas. Por ejemplo, si vas a tener acetaminofén para un niño febril, pues obviamente no se lo va a dar en tabletas, tienes que tener jarabe. Y si es una fábrica de adultos, obviamente no va a tener jarabe, va a tener tabletas. Como te digo, esta es una situación cambiante de la cual debemos ser así conscientes para de esa manera poder nutrir nuestro botiquín de primeros auxilios. Ahora, en cuanto a los componentes, hay varios componentes. Vamos a hablar de los antisépticos. Primero, el antiséptico más usado es el jabón líquido y el alcohol. Son los dos antisépticos más usados. Puedes poner amonio cuaternario, tú le puedes poner yodo, pero los más usuales son jabón y alcohol. Son las dos cosas que se necesitan de choque.
Luego vamos a tener lo que son los elementos envolventes o absorbentes, donde tú puedes tener gasa sencilla, gasa doble, un paquete de gasa, gasa de rollo, algodón, gasas compuestas, que no son más que dos partes de gasa y en medio se le pone algodón para que sea más absorbente. Tenemos las toallas sanitarias y acuérdense, no solamente es por el primer auxilio de alguna compañera que perdió su fecha y tiene su periodo menstrual. No, las toallas sanitarias son excelentes, componentes absorbentes. Pueden absorber grandes hemorragias. Inclusive puede llegar a pararlas si se usan de determinada manera. Entonces las toallas sanitarias es uno de los componentes que no puede faltar. Ahora, después tenemos los aplicadores. Entre los aplicadores tenemos lo que yo siempre considero que debe tener, son palillos, hisopos de madera, con palillos de madera que sean largos. A veces hay que hacer aplicaciones en lugares que con los usuarios hisopos no se puede. Los bajalenguas, y aquí entramos en una polémica porque siempre me preguntan, mira, JC, y tengo que comprar la caja de bajalenguas. Sí, tienes que comprar la caja de bajalenguas. Pero se va a acabar a saber en cuánto tiempo, porque se acaben en tanto tiempo, no importa, pero no vas a ir a pedir que te regalen los bajalenguas. Porque los bajalenguas tienen uso múltiple, sirven como aplicadores, sirven como inmovilizadores, sirven para ponerle en la lengua en personas que están con una convulsión. O sea, tenemos que ir viendo ese tipo de situación, ¿ya? Ahora, ya que hablamos de los componentes anteriores, ya hablamos de los antisépticos, de los envolventes, de los aplicadores, vamos a tener entonces que llegar a medicamentos básicos. Los medicamentos básicos son generalmente para fiebre y dolor. Ahí estamos de choque, acetaminofén en presentación dependiendo de la edad y el ibuprofeno en presentación de su edad. Estos dos analgésicos van a cubrir lo que son traumas, golpes y dolores sordos. Ahora, fíjense bien, vamos a tener antialérgicos, que generalmente pueden usar la clorfeniramina, que es la más usual. Obviamente es un primer auxilio. Una persona que fue picada, por ejemplo, en un colmenar por 14 abejas, le va a dar una reacción alérgica. Entonces, para el primer auxilio, ahí tenés la clorfeniramina y luego el traslado, obviamente, ¿verdad? Porque acuérdate que de 10 picaduras en adelante se considera que eso puede ser hasta mortal, dependiendo de la especie y si es africanizada o no. A ver, como tú ves, o sea, estamos hablando de cosas que pueden pasar en situaciones, por eso se llama primer auxilio, porque pues nadie sabe qué es lo que puede suceder. Ya hablamos de los antipiréticos, de los analgésicos, hablamos de los antialérgicos, vamos a hablar de cremas para quemaduras, porque en muchos primeros hay quemaduras, ya sea por líquidos candentes, por plástico derretido, y estamos hablando precisamente en aquellas fábricas donde hacen por ejemplo, estructuras de plástico o desechables. Todas esas máquinas mantienen temperaturas muy altas y pueden producir a veces quemaduras extensas. Entonces se tiene que tener alguna pomada para quitar el dolor mientras se traslada, fíjate bien, a un centro hospitalario. En un video anterior, vamos a ponerle el link ahí, hablábamos sobre quemaduras en los niños. Y ahí hablábamos de cuáles eran las características de las quemaduras que deberían de referirse de manera inmediata a un centro hospitalario. Bueno, tenemos las cremas, las pomadas, siempre debe existir un frasco de vaselina neutra. Tiene muchos usos. No vamos a hablar de los usos porque no es el objetivo, sino que hablar de los componentes que hay en un botiquín de primeros auxilios, porque limitan a esto, estamos contestando. Ahora, si tú quieres, después podemos platicar un poquito sobre manejo de quemaduras, heridas, cuerpos extraños, etcétera, 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 en otro video. Si tú lo solicitas, yo con gusto podemos hacerlo. El equipo de moléculas de salud está para responder a sus preguntas. Ahora bien, quiero hacer un pequeño paréntesis. Quiero recordarles que siempre estén pendientes de nuestro otro canal,
el canal polémico, el canal Cae Mal, Cazador de Realidades. Siempre vamos a tener un video que les va a interesar. Ahora, tenemos las cremas y luego vamos a tener prácticamente nuestro botiquín de primeros auxilios mínimo y básico completo. Eso es un botiquín de primeros auxilios. Vamos a tratar de poner unas imágenes para que usted vea cómo se va formando, un pequeño videíto donde se van poniendo las cosas, cómo se van ubicando, todo lo demás, lo más sencillo que podemos tener. Recordándole de que siempre es necesario tener un manual de primeros auxilios y que las personas tenemos la obligación de cuidar unas por otras. Por ende, en lo que se llama salud industrial o prevención industrial, se dan charlas a las personas que trabajan en las fábricas, en este tipo de lugares, para que aprendan lo que son los mínimos que puede haber para primeros auxilios. Espero, Ermita, que te haya servido este pequeño video. Gracias por preguntar. Tú sabes que en nuestro canal no tenemos preguntas tontas. Y espero que este pequeño video te ayude a armar lo que tú quieres hacer. Suerte, mucha suerte, mucho éxito con todo tu año escolar. Te lo deseamos de corazón, el equipo de Moléculas de Salud. Desde aquí, de este lugar, desde El Salvador, hoy de moda, para ti con todo cariño. Dios te bendiga, Ermita, y Dios bendiga a todos nuestros suscriptores. Cuídense mucho, amigos, se lo merecen.